Cordial saludo, profesora Diana Carolina Cantón Osorio. Me presento, mi nombre es Jamie Ayana Marroquín Méndez. Estoy estudiando licenciatura en Educación Física, Recreación y Deporte. A continuación le voy a dar a conocer la línea del tiempo sobre la historia de los Juegos Olímpicos. La historia de los Juegos Olímpicos inicia con la prehistoria. La sociedad requiere que se tuviera una buena capacidad física, demandaba una apropiada fortaleza muscular, capacidad explosiva, agilidad y entre otros, para poder sobrevivir. Esto sucedió en los 3000 años antes de Cristo. Luego en China la necesidad del movimiento y juegos que requerían los niños estimuló la práctica de ciertas actividades físicas, tales como los juegos de organización sencilla, juegos de persecución, lucha informal. Esto fue en 2500 años antes de Cristo a 1200 años después de Cristo. Grecia se concentró en la perfección física. En esta época la educación física alcanzaba su edad de oro. Los primeros Juegos Olímpicos se celebraron en 1776 años antes de Cristo. Luego en Roma se produce la ruptura completa con los ejercicios atléticos y ejercicios higiénicos. No se vislumbraba el valor del juego como algo placentero durante el tiempo libre. Esto sucedió en el año 500 antes de Cristo a 27 años después de Cristo. El feudalismo se practicaba arquería, combate con espada y montar caballo. La visión de la educación física fue equipar y entrenar al individuo para poder sobrevivir durante las batallas. Esto sucedió en el siglo IX al siglo XIV. La Edad Media. En esta época todo está regido por el poder de la Iglesia, pero antes de estas diversas prácticas corporales tienen cierto desarrollo. El atletismo es desconocido del año 500 a 1500 después de Cristo. Luego pasamos al siglo XIV hasta el siglo XVI. Aquí viene el Renacimiento, se da una importancia a la educación física como medio terapéutico y juego a nivel educativo. La más importante, la arquería, la cacería, la pesca, la natación, esgrima, lucha y el salto. Luego pasamos al siglo XVII. Acá comienza la era de la gimnástica moderna mediante las primeras realizaciones prácticas que tienen un lugar durante los siglos XVII al siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, con la aparición de las primeras escuelas y movimientos gimnásticos. Ya luego pasamos a celebrar los Juegos Olímpicos en 1896 en Atenas, después en 1900 en París, Francia, 1904 en San Luis en Estados Unidos, en 1906 en Atenas, Grecia, en 1908 en Londres, Reino Unido, en 1912 en Estocolmo, Suecia. Ahí pasamos a Berlín, eso fue en 1916 en Alemania. Estos fueron suspendidos debido a que hubo la Primera Guerra Mundial. Luego de esto se retomaron nuevamente en 1920 en Amberes. En 1924 París, Francia, en 1928 en Ámsterdam, Países Bajos, en 1932 en Los Ángeles, en Estados Unidos, en 1936 en Berlín, Alemania, en 1940 en Helsinki, Finlandia. Fueron suspendidos nuevamente por la Segunda Guerra Mundial. Luego pasamos a 1944 en Londres, en el Reino Unido, suspendidos nuevamente por la Segunda Guerra Mundial. Luego pasamos a 1948 en Londres, en Reino Unido nuevamente. Ya era la segunda vez que Londres organizaba los Juegos Olímpicos.
En 1952 en Helsinki, Finlandia. En 1956 en Melbourne, Australia. En 1960 en Roma, Italia. En 1964 en Tokio, Japón. En 1968 en la Ciudad de México. En 1972 en Múnich, Alemania. Ahí pasamos a 1976 en Montreal, Canadá. Luego en 1980 en Moscú. En 1984 fue nuevamente en Los Ángeles. Ya era la segunda vez que se celebraban allí en Los Ángeles. De ahí pasamos a 1988 en Seúl, Corea del Sur. Luego en 1992 en Barcelona, España. Luego en 1996 en Atlanta, en Estados Unidos. Luego en el 2000 en Sydney, en Australia. Luego en el 2004 Atenas, Grecia nuevamente. Y en el 2008 en Pekín, en China. En el 2012 fue en Londres, Reino Unido. Y en el 2016 Río de Janeiro, en Brasil. Normalmente estos Juegos Olímpicos se celebran cada 4 años. Bueno, profe, acá ya finalizó la línea del tiempo sobre los Juegos Olímpicos. De pronto fue un poco breve, pero muy concisa con la información que su merced nos brindó. Espero que me entienda. Muchas gracias y que esté muy bien. Hasta luego.